Buenas tardes, amigo oyente, ya estamos en los diálogos. No nos dormimos, es que a veces hay que hacer ajustes, ¿verdad? Técnicos, y se lo explicamos con todo respeto a nuestro oyente, ¿verdad? Y a veces nuestra internet tampoco es la de primer mundo, pues me imagino que a Brenda en España y a otros amigos que están en los Estados Unidos, pues aquello es una bala, ¿no? Pero aquí no, es como el burrito sabanero que va caminando ahí sobre... ¿Cuándo arrancan? Dice Chocho. No, Muchas pero gracias a los que están pendientes es. de nosotros. Bueno, los temas definitivamente son las entrevistas que ha brindado el presidente de la República durante los últimos días. 4 entrevistas, 2 para Estados Unidos, 2 para Europa, ¿verdad? Entonces, ha dicho tantas cosas que nos ha llamado mucho la atención. De todas maneras, coincido con Oppenheimer, no hay aires de completa normalidad en Nicaragua, nada más que en vez de haberse quedado en el hotel, en un país como después de tantos acontecimientos que aquí han ocurrido, no están viniendo muchos turistas, aunque mi información en el aeropuerto es que ya está entrando y saliendo más gente, ¿verdad? Durante los últimos días. Me dicen que Spirit va a viajar de día, Alan, ya no va a viajar a medianoche como antes. Sí, yo le recomendé a mi hija cuando le agarró el nerviosismo que me venía a traer, que no viniera de noche porque me iba a salir muy caro llevarme al hotel Las Mercedes, $180, le digo, porque no se puede andar de noche. Ahora se puede salir hasta 8 o 9 de la noche, es un poco más tranquilo en ese sentido. Quiero aclarar también de que procuramos decirles a ustedes la verdad, no estar sesgados. Yo comprendo a algunos corresponsales extranjeros que hablan de manifestaciones y engordan cifras que no son tanto así. La gente tiene miedo a 2 cosas. Tiene miedo a morir en una manifestación y por otro lado hay cansancios de todo esto. Está pendiente, aunque siempre nos deja un acertijo el presidente en sus declaraciones, si se va a reiniciar el diálogo, si van a volver ellos al diálogo nuevamente, aunque coincido con Javier y ha sido un punto de vista que hemos nosotros planteado de que aquí hay 2 diálogos, el diálogo con Estados Unidos, con los emisarios que vienen continuamente, y el diálogo nacional, que es a lo interno con los que participan. El diálogo no deja, también está sesgado dentro de esta polarización, porque si se van a unir tienen que unirse todos, no pueden discriminar a nadie, ni son los protagonistas en todo esto el MRS y el Frente Sandinista, porque a fin de cuentas Herty Levite los define en su momento como zorros del mismo piñal. Así es. De todas formas, Javier, pienso que lo más importante en estos momentos son las entrevistas que ha dado Daniel Ortega, que son 4. Son 4. Bueno, Alan, hay un dicho que dice que nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Yo quisiera pensar eso, y todos los nicaragüenses, creo, y el mundo que nos acompaña, está aferrado a una esperanza, porque, y ya vamos a analizar las razones del por qué creemos que el presidente está dando tantas entrevistas. Porque la realidad, la posición del presidente, sobre todo en las entrevistas que dio a Telesur, a Euronews y ayer y la que vimos ayer a Oppenheimer, que en realidad fue el sábado, ¿no? La grabaron el sábado. El presidente no deja ninguna puerta abierta. ¿Va a adelantar las elecciones? Dice que no, porque dice que sería sentar un precedente equivocado, que cada vez que sube un presidente hay que hacerle manifestaciones para bajarlo o para que adelante las elecciones. Para mí ese es un concepto erróneo, pues, y sin entrarle al fondo, porque en Europa, donde hay gobiernos parlamentaristas, Alan, ahí los gobiernos se sostienen en base a las alianzas.
En Alemania, por ejemplo, la señora Merkel, que ganó recientemente, no pudo formar gobierno sino hasta que logró tener una alianza que le diera los votos suficientes para elegir gobierno, elegirse y elegir gobierno en él. Es decir, de acuerdo con los sistemas, así es las cosas. Aquí no está escrito en piedra que un presidente tiene que estar 5 años en la presidencia. Ese es un periodo nada más. Por otra parte, el presidente no dio esperanza con el referendo. Él dijo que tal vez, pero mejor que no, porque primero dice, si él gana, van a haber elecciones. ¿Y dónde está el dinero? Dice, no hay dinero para... No dijo no hay dinero, él se preguntó por el dinero para hacer elecciones. Y les recuerdo que una elección en Nicaragua, por lo menos hasta el 2011, costaba unos 300 millones de dólares. Al menos en el presupuesto que tenía Roberto Rivas. A lo mejor son más baratas, pues, y por ahí había un colador. Y por otra parte, él dice que no, porque en el caso del referéndum, si él lo gana, van a decir que es fraude. O sea, si te corres te tiro, si te quedas te mato. Pero es que ya había dicho antes sobre este tema que las elecciones eran desestabilizadoras y que por eso mejor no. O sea, hay diferentes respuestas del presidente al tema. Pero es que hay que ser claro en esto, Javier. No pueden haber elecciones y eso lo sabemos todos en Nicaragua con este Consejo Supremo Electoral. Totalmente de acuerdo. No pueden haber elecciones con esta ley electoral, se tiene que hacer reforma a la Constitución. El presidente también ha dicho de que le interesaría que participaran en el diálogo representativos de Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea, pero también me parece que esos representativos podrían dar indicaciones sobre la reforma a la ley electoral, que sí es urgente en Nicaragua, y el referendo que se ha planteado, ¿verdad? Y ellos podrían participar en esto también. La OEA tiene un proyecto de reforma a la ley electoral que realmente es desconocido. Yo he entrado a la página de la OEA y Almagro es mentiroso. Nunca ha sido publicado cuáles son el proyecto de reforma. Me parece que hay que ser más claro en todo. Por otro lado, dentro de los grupos que adversan al gobierno, además digamos que se sesgan cuando eliminan o discriminan a determinados partidos políticos, en este caso el PLC. Por otro lado, insisto, esto no hay que verlo como un pleito entre los mismos, Javier. Esto es un asunto nacional. Ok, vamos un poco más al fondo de este asunto. ¿Por qué el presidente Ortega decidió empezar a dar entrevistas? Y entre paréntesis, como una anécdota personal, porque en los años 80 yo acompañé al presidente por lo menos a 3 sesiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y conocí esa etapa de un Daniel Ortega muy dinámico con los medios de prensa. Era una estrella para la prensa internacional, tenía excelentes comunicaciones con... Es decir, cuando él solo chasqueaba los dedos y los canales estaban ahí a su disposición, porque era el revolucionario, porque Nicaragua era la nueva estrella política de América Latina después de Cuba, la única que triunfó y la única en realidad siguió los pasos de Cuba triunfando a través de un movimiento guerrillero. Pero después de 30 años de ejercicio político, Daniel Ortega hace más de 10 años decidió guardarse de las cámaras y no dio entrevista. Y te digo una cosa, Alan, tanto el ejercicio de la política como el ejercicio de la comunicación es como un músculo que tenés que ejercitar. El presidente Ortega perdió training y hay que decirlo. Por mucho que quiso, digamos, llevar el ritmo de Oppenheimer, que es un entrevistador que cada semana entrevista a alguien, que constantemente está llamando por teléfono para consultar temas, no pudo con el ritmo de Oppenheimer. ¿Por qué, Alan? Oppenheimer es una figura, es una persona que de una voz muy modulada no la levanta, no cambia el tono, está encima del entrevistado porque además de que tiene información,
es su estilo, él te da 30 segundos para responder y en cuanto titubeas o en cuanto empezás a repetir, él te cae. No dejó que el presidente Ortega se acomodara en su silla, no dejó que el presidente Ortega se saliera de la esquina, como que fuera un cuadrilátero, pues se saliera de la esquina en donde estaba, y estuvo punteando sobre él todo el tiempo. Nosotros le vimos el lenguaje corporal al presidente Ortega, más que todo el lenguaje facial, y estaba, con perdón de la palabra, arrecho, pasó arrecho, más de la mitad de la entrevista. Lo conocemos, pues sabemos en qué momento estaba con su rostro a punto de estallar, los ojos crispados, realmente, y sin poder articular más allá de ese espacio. Él se siente cómodo cuando habla bastante, ¿verdad? Se acostumbró a los discursos de los últimos años, pero últimamente no es lo mismo cuando vos vas a una cadena que te va a dar 10 minutos, que las respuestas tienen que ser una tras otra. Y ahí el ritmo lo marcó Oppenheimer, la iniciativa de las preguntas las marcó Oppenheimer, las respuestas del presidente fueron inclusive contradictorias con lo que le dijo a Telesur anteriormente, de tal manera que no le salió bien la abundancia de entrevistas en tan corto tiempo, porque me parece que él tampoco estaba muy claro de lo que quería decir. Un producto para la exportación, eso sí estamos claros, ¿verdad? Eran para exportación. Pero al final de cuentas, nosotros tuvimos acceso a todas las entrevistas y podemos juzgarlas, y cada quien las ha juzgado a su manera, ¿no? De todas maneras, se quedan de dudas, Javier. ¿Va a haber o no referendo? No, él dijo que no. Es que él dice que no a todo. Fíjate bien, no adelanto de las elecciones, no a un referendo. Las elecciones porque dice que son desestabilizadoras. El referendo porque es caro, porque después del referendo tendrían que venir las elecciones. Y además dice que a lo mejor la oposición va a acusarlo si él las gana, que se lo dijo Oppenheimer, que no ve cómo va a ganar en este momento una elección. Y tampoco, y después con el diálogo, que creo que era, por eso Oppenheimer insistió en sacarle después de la entrevista un video adicional, cuando en la última pregunta le responde que su propuesta es ampliar la mediación, incorporando a la ONU, a la OEA, y obviamente claramente pues para ganar tiempo. Pero Oppenheimer dice, al final, esto me pareció que era la carne de la entrevista. Y entonces en una plática fuera de entrevista, le hace la pregunta y aquel le dice que efectivamente está en pláticas con la ONU y con otros organismos para ampliar la mediación. O sea, el único punto en donde Daniel Ortega realmente muestra cierta flexibilización es en el diálogo, pero lo quiere a su manera. Yo siempre pienso, Javier, que cuando el diálogo dio inicio, hay un momento dado en que iba dispuesto a ceder en muchas cosas y a platicarlas. Cuando Bayardo Arce recibe un pellizquito que está diciendo, yo tengo la siguiente propuesta, y le dijeron, cállate, todo se echa a perder con las groserías y las vulgaridades que ahí hubieron. O sea, yo siempre he sostenido que hablando se entiende la gente, pero no a gritos, Javier, ni con vulgaridades. Se perdió un buen momento y eso seguramente hizo que la reacción de Ortega fuera de otra manera. En un comienzo esto se vio muy simpático, pero no ha sido simpático. Yo creo que las cosas duraron y se vinieron prolongando a consecuencia de ese mismo exabrupto que se dio al comienzo. Bueno, realmente ese capítulo lo hemos analizado, Alan, pero hoy en día me parece que, como dirían en la lucha libre mexicana, el presidente Ortega tiene que sacar el colmillo largo y retorcido. ¿Qué dicen cuando los luchadores veteranos, verdad, sacan los trucos y las mañas? Porque él está sentado sobre fuego. Por dos razones, Alan. En primer lugar, hay una presión internacional extraordinaria, ¿verdad? Enorme.
inclusive hay un grupo de países que está cabildeando en la OEA la formación de una comisión de monitoreo en los asuntos nicaragüenses, encabezada por México, y ya el gobierno de Nicaragua emitió le envió una carta a la presidenta del Consejo Permanente diciendo que Nicaragua se opone porque una comisión de ese tipo sería injerencista. Se sigue oponiendo a todo. Yo recuerdo que hace semana y media Gonzalo, el asistente del jefe de gabinete de Luis Almagro, dijo que además de la resolución había un abanico de opciones que ver en el caso de Nicaragua. Una de ellas, esta propuesta, que obviamente no va a caminar muy largo, pero otras van a surgir también. Por eso decía yo, Javier, que la mejor alianza que en un momento dado tiene Daniel Ortega son los tranques, Javier. Y entonces los tranques se expandieron y él está ganando tiempo en ese momento. Y siguió ganando tiempo. Los resultados, bueno, pudo haber calculado de que se iban a aburrir, los resultados es que se mantuvieron. En ese momento, Javier, hay recursos para mantenerlo. Bueno, se renovaron los recursos porque se anunció de que 1,5 millones se destina para fomentar la democracia en Nicaragua, pero fue un momento importante. Yo pienso que si el diálogo ha avanzado en ese momento, las cosas serían vistas de otra manera y seguramente no habrían tantos muertos. Por otro lado, Javier, cierto, estoy totalmente de acuerdo en que se amplíe, digamos, el marco del mediador, con presencia de la ONU, con presencia de la OEA, con presencia de la Unión Europea. Y esto me parece fruto de pláticas que seguramente el presidente tuvo con el cardenal Brenes, pero a esto hay que quitar tweet en todo esto y opiniones, porque si sos mediador, Javier. Entonces, creo que la llegada del nuncio apostólico a Nicaragua ha sido muy interesante porque el nuncio lo hemos visto por todos lados, está cumpliendo su papel de embajador y de informador directamente al Papa. Mira, Alan, el asunto del tiempo es fundamental en los procesos de negociación. Las oportunidades que se crean, saberlas aprovechar o perderlas, también es fundamental. La habilidad para manejarse en una negociación es un tercer elemento. Pero a mí me parece que el tema del tiempo en este momento no le favorece al presidente Daniel Ortega. Alan, la normalización que nosotros llamamos realmente es algo relativo. El día de hoy publicamos en Trinchera la Noticia, y está en su página web, trinchera.com.ni, un reportaje que nos hizo el corresponsal Elvin Daniel Martínez en Masaya sobre qué está ocurriendo en la ciudad. La ciudad de Masaya está posiblemente como estábamos en Managua hace menos de un mes. La gente se está acostando a las 6, se está yendo a encerrar en sus casas a las 6 de la tarde. Parte del comercio no ha cerrado porque Managua no vivió el saqueo que vivieron algunas ciudades. ¿Te acordás que hubo un intento de saquear el mercado oriental y los comerciantes se levantaron machete en mano e inclusive sacaron a golpes a unos tipos que querían saquear el mercado? Pero Masaya sí fue saqueada. En León hubo destrucción del comercio y Granada también, por las famosas fuerzas parapoliciales y las pandillas, porque el presidente Ortega a veces, bueno, como son entrevistas para afuera, no tienen por qué entenderlo, nosotros sí lo entendemos. Aquí hay dos niveles de actividad progubernamental. La de las pandillas, que son las que comenzaron a contener el movimiento de protesta el 18 y 19 de abril, cuando Fidel Moreno la sacó del estadio, la sacó de la alcaldía de Managua, del Ranchón, en donde reunió a pandillas de la zona occidental de Managua y luego las desató. Después incorporaron otros grupos de pandillas hasta que en ese tiempo empezaron a preparar esa fuerza para acompañar a la policía, que había sido totalmente superada por los manifestantes y por las barricadas y por los tranques.
Entonces, Alan, realmente el tiempo no le va a favorecer al presidente porque, repito, y yo quiero insistirlo, aquí no hay vuelta al 17 de abril. No hay, además no le conviene al país, no le conviene al presidente Ortega. Sí, él puede ser que de arrastrada llegue al 21, pero ¿qué va a entregar? Otro país destrozado. Es decir, entregó el país en 1990 con una inflación del 50.000%. Hoy estamos preocupadísimos porque está en el 7% o 10%, según el economista que lo analice. Pero en 1990 era del 50.000%. Solo Robert Mugabe, que se voló 37 años en la presidencia, logró igualar al gobierno sandinista de los años 80. Y alguien que hoy va a sentar un récord. Maduro tiene 1.000.000% de inflación al concluir el 2018, dicen los mismos economistas. La solución de Maduro no fue resellar los billetes como hicimos en los años 80, sino que le va a quitar 0. Es decir, si tu billete es de 1 millón de pesos, de 1 millón de petros, no sé ni cómo, bolívares, te le va a quitar 3 y te va a quedar el billete de 1.000. Esos trucos, Alan, sobre las economías realmente ya las hemos vivido. Por eso te digo, en la medida en que él avance y vea que la economía no se va a reactivar en un corto plazo, que podemos ver abiertos bares y mañana habrá fiesta aquí, una fiesta relativa por la bajada del Santo, eso no quiere decir que hemos recuperado la normalidad, no en esas condiciones. Sí, sin embargo, digamos, hay aires así de normalidad y no podemos decir que no. Hubieron días cuando la crisis se acentuó de que las calles estaban vacías, pues. Sí. Las calles no están vacías, pero ¿qué es lo que motiva a la gente en estos momentos? El trabajar, Javier. La vida está más cara, la gasolina está más cara, la luz está más cara, el agua está más caro. Entonces tenés que sobrevivir en medio de todo esto. La presión de los bancos es enorme. O sea, a mí me paran una tarjeta porque mi hija pagó 33 centavos menos por el abono del carro. En otros tiempos hay más flexibilidad. O sea, la gente necesita sobrevivir, Javier. No puede vivir en esto. Para todo hay tiempo en la vida, dice la Biblia. Sí, en el Eclesiastés. Pero hay gente que le dedica más tiempo a su trabajo que andar en la calle. Mira, los republicanos y los demócratas del Congreso y del Senado andan alborotados. Realmente huelen que su papel, o intuyen que su papel en la crisis nicaragüense puede ser fundamental. Recordemos una cosa, en noviembre hay elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos. 20 y pico de sillas se van a rifar en el Congreso. Y esto ya huele a campaña electoral. ¿Por qué Ileana Rosa está pidiendo y un grupo de congresistas, demócratas y republicanos están pidiendo volver el TPS a los nicaragüenses? Hombre, porque los nicaragüenses votan. Quizás no son una comunidad importante, pero tal vez no decisiva en la Florida, pero son votantes. Y recordemos que Florida libró una de las batallas más duras electorales cuando Al Gore se enfrentó con Bush y ganó la presidencia con los votos electorales de la Florida y un margen de, no recuerdo si eran 200 o 2.000 votos, no recuerdo. Pero bueno, volviendo al tema, Alan, yo pienso que la situación del país no se puede reactivar con este nivel de incertidumbre, ¿no? Más tierras tomadas ayer, no solo las de Cohen, me reportaron de otro lugar donde se están tomando tierras también. Yo no veo que alguien quiera ahorita ni siquiera sembrar un pedazo de tierra por el riesgo que se corre. Las empresas todas están tocadas. Los bancos han endurecido el crédito, o sea, la burbuja de compra de carro se acabó.
y ya se había terminado antes de la crisis. La crisis solo vino a rematar. Las casas ya no se venden. La burbuja de la vivienda, eso se reventó. Ya estaba reventada antes, pero aún así, digamos, los bancos tenían en proyecto financiamiento para 10 centros comerciales y creo que 12 o 13 torres de edificios más, de apartamentos o tiendas más, ¿verdad? Eso todavía le daba cierto aire a esto, pero ya eso se acabó porque los mismos bancos dijeron, vamos a congelar este asunto. Hay incertidumbre en el país. Entonces, Alan, si los bancos endurecen el crédito, no vas a tener dinamismo comercial porque así funcionan los inversionistas, con préstamos. Pero para que haya préstamos tiene que haber estabilidad, Javier. Claro. O sea, tiene que retornar la estabilidad. ¿Y cuáles serían los pasos para hacer retornar la estabilidad en Nicaragua? O sea, a mí no deja de sorprenderme, y creo que lo comentaba ayer, que hasta el 17 de abril este es el país más seguro de Centroamérica. La mitad granera se jugaba la boca diciendo eso. Y de repente estalla la crisis y me da la impresión que había un sector, Javier, que estaba esperando un pelito para hacer estallar la crisis. Y la crisis explota. La crisis explota más que nada por el hartazgo que había de toda la población. Y esa fue la gotita de agua que rebalsó el vaso, con claro, los resultados que todos conocemos. Por eso, pero ahí es donde falla, digo yo, Alan, ahí es donde le falló a un veterano de la política como Daniel Ortega olfatear lo que estaba ocurriendo. Le falló el sistema de inteligencia todo, y contrainteligencia, Javier. Y él mismo. ¿Y sabes por qué? Porque lo que es, digamos, una serie de gente en el gobierno estaba más dedicada a sus asuntos personales y a sus negocios. El caso de los buses, que ya sabemos quiénes son los dueños. La corrupción y la coimiadera que hay. Que ver, digamos, qué era lo que podía pasar en Nicaragua. Efectivamente, doña Juanita, doña Tercero Vallecillo, que está en Filadelfia. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, a eso me refería. No es que todos los nicas, bueno, es que yo voy a ir a votar solo los ciudadanos en los Estados Unidos. Pero en campaña electoral, por eso el tema migratorio se volvió un tema en contra de Trump, y Trump está amenazando con cerrar el gobierno, porque para Trump es fundamental, para los republicanos es también fundamental el tema de migración, ahí se contradicen los dos, y para los demócratas es importantísimo también. Pero volviendo al asunto, Alan, yo no veo realmente la posibilidad mínima, 0% veo yo, de que el gobierno pueda llegar hasta el 2021 en las condiciones en que estaban antes, ¿no? Yo no lo veo. Esa reforma del Seguro Social tiene que hacerse urgentemente, y a mí me parece que estos van a tocar pensiones, van a tocar cotizaciones, le van a meter más la mano al bolsillo a los empresarios, a los trabajadores, y también van a verse tentados de tocar, aunque el presidente dijo que no lo iba a hacer, pero es que no hay alternativa, o sea, tiene que haber una solución. Por supuesto, hay soluciones de soluciones. Por ejemplo, el Estado le debe al Seguro Social 500 millones de dólares en cotizaciones que no se han pagado en los últimos 10 años y en los últimos 20 años. Eso significa, Alan, que si el gobierno realmente empezara a pagarle como se debe al Seguro Social, vos tenés ahí 500 millones de dólares, con eso lo pones a flotar de manera inmediata. Segundo, que todas las pensiones de gracia, las pensiones de los lisiados de guerra, las pensiones de aquellas personas que han sido metidas a los fondos del Seguro Social de manera injusta, pasen al presupuesto. No es quitarlas, es que pasen al presupuesto, y que vea el presidente de dónde va a sacar el dinero para financiarla, pero que ya hay que sacar 50.000 personas que están recibiendo pensiones del Seguro Social, de fondos del Seguro Social de una institución que está fregada, que las pasen al presupuesto, o sea, que se cree un fondo para pensionado X, que se va a financiar de esta manera, y por otro lado que el Estado le empiece a pagar al Seguro Social. Yo te aseguro que nos evitaríamos toda esa discusión que Daniel Ortega quiere evitar porque no quiere tocar su base electoral, ¿verdad?
Sí, yo pienso, Javier, del mismo sector de gobierno se fomentó a los que no habían completado las cotizaciones que hicieran manifestaciones y se prestó al juego un señor barba larga, Viscoreto. ¿Qué pasó después de esto? Se aceptó porque la presión era grande, pero la estaban fomentando desde el gobierno. Pero la salida que vos planteas es correcta, porque se le pase al Estado, ¿verdad? Y puede ser un impuesto. Aquí hubo un impuesto famoso que duró muchos años, el impuesto del Cerro Negro, Javier. Sí, la época de el Cerro Negro es de la década del 30 y se mantuvo, creo que de Emiliano Chamorro. Entonces se puede crear un impuesto para sacar la plata de la gente del presupuesto nacional. Vos sabés que hay un impuesto ahorita al café. Tal vez alguien David Alonso desde hace rato está jincando la yegua, dice que Maradiaga para presidente es. Pues buen candidato, ya tiene, David Alonso debe ser su primer voto, ¿no? Alan, definitivamente el país tiene muchos problemas porque yo le quiero recordar a la gente, porque a veces se nos olvida, que somos el segundo país más pobre de América Latina, que después de Haití está Nicaragua, y eso se mantiene desde el siglo pasado. No hemos podido salir del penúltimo lugar, no ha habido manera, mientras Honduras se ha despegado de nosotros, y aunque sí es el antepenúltimo lugar en América Latina, tiene mejores números en cuanto al Estado como tal, en cuanto a la economía del país que Nicaragua. Ya no digamos El Salvador y Guatemala, que están en mejores posiciones, o Costa Rica en mejores posiciones que Nicaragua. Seguimos siendo el segundo país más pobre de América Latina, y eso nos dice el por qué las cosas se acumulan cíclicamente, porque la pobreza es reproductiva, porque digamos cuando dos pobres, y eso hay que verlo en esa perspectiva, un matrimonio que vive en la pobreza tiene hijos. Si no mejora la condición de esas personas, sencillamente se suman a ese bolsón de pobreza. Y con zinc, con cerdito, con préstamos para poner tajadería, con eso no íbamos a salir nunca de esa miseria. Decías vos el otro día, Javier, que hemos sido un mal ejemplo, porque en Honduras hay tranque, ¿verdad? Y ya en El Salvador, digamos, a lo mejor ya los están pensando, etcétera. Y nos hacíamos la pregunta por qué Estados Unidos, fuera de los senadores cubanos y de origen latinoamericano, han estado pujando, pero lo que es Trump guarda silencio sobre Nicaragua. La verdad es que deben de estar contemplando que lo que pase aquí puede ocurrir en el resto de Centroamérica y se le desestabiliza la región. En ese sentido, mejor han buscado una salida política en lugar de una salida de fuerza. ¿Por qué? Porque si se les desestabiliza la región, se afecta el continente. Si nosotros, Centroamérica es un puentecito. Es que ese fue precisamente el argumento más sólido del presidente Daniel Ortega en su entrevista a Fox, que era para que la viera Trump y la vieran los republicanos. El presidente Ortega dice: Nicaragua ha sido un factor de estabilidad en Centroamérica. Primero, no exportamos la revolución. Eso fue uno de los primeros compromisos que le compró el presidente George Bush. Recuerden que el presidente Ortega lleva 4 administraciones de Estados Unidos. La recta final de George Bush, que no se metió con el presidente Ortega, lo dejó porque hizo un compromiso. Yo no voy a desestabilizar la región, cuenten conmigo para combatir droga, cuenten conmigo para combatir tráfico ilegal, cuenten conmigo para combatir el terrorismo, el verdadero terrorismo, que es el que promueven los grupos radicales del Oriente Medio y otros lugares. Y luego tuvo 2 periodos de Obama y el actual presidente Trump, que lleva año y medio, ¿no? Ninguno de estos gobiernos se ha metido con el presidente Ortega hasta ahora, porque ese compromiso se ha mantenido. Pero de repente no se da cuenta el presidente Ortega que se volvió un factor de inestabilidad,
Cuando se dio el levantamiento popular en Nicaragua, se trabó todo Centroamérica. Cientos de millones de dólares en pérdida. Y el presidente le culpó los tranques. Es mentira, toda la crisis fue lo que realmente afectó la región. Hoy en día no hay tranques, pero siguen los problemas en el tráfico de mercadería. Por otra parte, en Honduras. Nosotros hemos exportado, te digo, no tengo evidencias para demostrarlo, pero aquí de Nicaragua se han exportado 2 veces inestabilidad a Honduras. Cuando el presidente Mel Zelaya alegó que le habían robado las elecciones, de aquí salieron grupos a organizar todo lo que vimos después en Honduras, porque ya Honduras lleva en un año 2 procesos de autodestrucción como los de Nicaragua, Alan. Actualmente pues la situación es bastante difícil también, pero volviendo al tema, Alan, yo sí pienso que no va a aguantar la economía del país o la situación política más bien del presidente hasta el 2021. Alguien escribía ahorita que dice que le suban los impuestos al guaro, a los cigarrillos, a lo que es al vicio, pero es que realmente están crucificados de impuestos. Pero abrió un tema interesante, Javier, de dónde puede salir el pago de los asegurados, volviendo al tema, de los que no completaron, de las exoneraciones, Javier. Y no solo eso, no solo de las exoneraciones, ¿por qué no sacarla de los negocios de Petronic, con el PDVSA, de Albaniza? Alan, no es posible bajo ningún punto de vista que Albaniza solo le aporte a través de Petronic al presupuesto de la República 20 millones de córdobas. Hay un reportaje del Universal de México que lo leí antes de entrar al programa y lo comentamos. Dice que entre 2009 y 2007 y 2014, Venezuela le exportó a Nicaragua combustibles por 7.000 millones de dólares en total. Pero es que aquí se revendía, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, esa exportación de 7.000 millones de dólares obviamente se convirtió en mucho más dinero cuando lo llevas a la bomba, le sacas la ganancia, los impuestos y todo lo demás. Alan, durante todo este tiempo hemos visto esa sanganada que es realmente un saqueo, el que Petronic solo le dé a Nicaragua, menos al Estado nicaragüense, menos de $1 millón al año en ganancias, en ganancias por el negocio petrolero. Que no me vengan a decir que solamente 20 millones de córdobas anuales es lo que ganan con el negocio petrolero en Nicaragua. Eso sí amerita una auditoría, porque lo que ha habido es un robo espectacular ahí, y lo puedo decir porque no hay manera, Alan, que otras industrias como la del tabaco, que ya no producimos tabaco hace muchísimos años, antes sí. Ya no procesamos, pero en Jalapa están las tabacaleras. No, perdón, sí, me refiero a cigarrillos. En realidad vos tenés razón, el tabaco se ha convertido en una gran industria para Estelí y los departamentos del norte. Lo que ya no fabricamos es cigarrillo, ya no empacamos pues cigarrillo, pero sigue aportando más dinero el cigarrillo que el negocio petrolero de Nicaragua. Eso no tiene ningún sentido. Yo creo que el día que se toque el tema de la corrupción, porque lo venimos diciendo desde la instalación del diálogo, nadie ha puesto el tema de la corrupción en el diálogo. Todo está concentrado en la política, pero ¿en qué momento empezamos a hablar de la corrupción que ha habido en estos años? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Buen punto. En algún momento ha habido discusión por la piñata entre los hermanos peleados del MRS y el Frente. No hay, pero está bien ese concepto de hermanos peleados, pero eso es lo que nos tiene desestabilizado y no de ahora lo venimos diciendo hace muchos años. Y yo siempre he dicho, cuando los liberales se pelearon, Enrique Bolaños hundió el país, porque no creció a un promedio de 1.5% por año durante todo su periodo. Y ahora que hay un pleito entre los hermanos, mira cómo tenemos el país. Pero claro, eso es solamente un factor
de toda esa acumulación de factores que hemos visto a lo largo de todo este tiempo y que terminaron en esta rebelión social. Bueno, ya para terminar, mañana la radio es la Radio del Santo, Javier. Así es. César Rodríguez va a estar aquí desde la cabina, Eddie Madrigal desde la calle, los conjuntos musicales aquí vienen y nosotros, digamos, este será el 28, los 28 años consecutivos que hemos estado transmitiendo el Paso del Santo. Recuerden a los amigos de Javier, ahí tiene whisky, tiene vodka, tiene ese licor mexicano que es tan fuerte, yo no sé, Javier. ¿Cuál, el mezcal o el tequila? El tequila, que vos te tomás esa tacita de metal. Qué bárbaro. ¿Verdad? Así es que hay bocadillos, Javier manda a traer muchos bocadillos. Y una puerta cerrada, ¿verdad? Para que... Hasta mañana fue con la fiesta del Santo de la Sierra. Los que van con religiosidad, muy bien. Los que lo tomamos como fiesta, muy bien. La radio empieza a transmitir toda la traída del Santo a las 6 de la mañana. Ya los sacerdotes han anunciado de que esto va a ser más temprano, dicen. Más temprano. Quieren estar a las 4, o sea que cuidado, el Santo pasa entre 11 y 12 aquí. Sí, una o 2 horas antes. Bienvenido el Santo. Hasta mañana. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle